Me embarqué en un viaje de negocios de 6 semanas por Europa, pensando que al regresar volvería a entrar en la casa estilo artesano que había pasado mi juventud trabajando para comprar y restaurar con mis propias manos. Pero cuando volví, me encontré con una escena que jamás olvidaré. Mi padre había comprado un coche nuevo y mi hermano menor presumía en redes sociales fotos glamorosas en las Maldivas. Mis padres me dijeron con frialdad: «Tu casa lo pagó todo». Así, sin más, habían vendido mi casa para financiar sus lujos. Lo que ellos no sabían era que aquella casa no era solo mi logro. Formaba parte de un fideicomiso dejado por mi abuelo, y con esa venta habían activado una cláusula que les haría perder toda su herencia. Antes de seguir, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Mi nombre es Garrett Miller. Tengo 34 años y soy consultor internacional de marketing. Vivo de manera independiente desde los 18, cuando dejé mi hogar de clase media en Pasadena, California, para abrirme camino por mi cuenta. No soy de los que se aferran al pasado, pero para entender esta historia necesitas conocer cómo crecí en una familia donde el amor siempre se inclinaba hacia un solo lado. Mis padres, Robert y Linda Miller, eran personas comunes, llevando vidas comunes. Mi padre trabajaba en un banco, mi madre como contadora independiente. Tenían una casa pequeña con una cerca blanca, una minivan y una vida que desde fuera cualquiera llamaría estable. Pero dentro de esas paredes, la estabilidad era solo una apariencia. Tengo un hermano menor, Brian, 4 años más joven que yo. Desde pequeño pude sentir la diferencia en cómo mis padres nos trataban. Brian era el niño de oro de la familia. Perezoso, incapaz de mantener un trabajo más de 6 meses, pero siempre protegido. Siempre había una excusa lista para él. Brian aún está encontrando su camino, repetía mi madre, incluso cuando ya había dejado su 5º empleo porque, según él, su jefe no lo entendía. Mientras tanto, yo tuve que costearme la universidad trabajando en 3 empleos a la vez: mesero, repartidor y asistente de oficina. Todo para poder graduarme sin deudas. No lo resentía, porque creía firmemente que mi esfuerzo daría frutos. Y, además, contaba con alguien que siempre creyó en mí, mi abuelo Norman. Él fue mi roca en esos años duros. Un hombre de manos ásperas por la construcción, pero con un corazón cálido. Se sentaba conmigo en el porche a contar historias de su juventud, de cómo levantó su vida desde cero. «Tu verdadera fuerza es tu mayor riqueza», me decía con su voz grave y firme. «El dinero, las casas, los coches, son solo herramientas. Pero tu voluntad, Garrett, eso es algo que nadie te puede arrebatar». Esas palabras se grabaron en mí como una llama pequeña que me guiaba en los días agotadores. Cuando falleció, yo tenía 18 años. Me dejó un fideicomiso, una suma de dinero a la que solo podía acceder parcialmente a los 25, siempre que demostrara haberme ganado el derecho. Y lo hice. Tras 7 años de trabajo incansable, utilicé parte de ese fondo para dar el pago inicial de una vieja casa estilo artesano en las afueras de Pasadena. No era una mansión ni un lugar lujoso, pero para mí lo significaba todo. Esa casa era mi sueño. Una vivienda de una planta con un porche amplio, vitrales de colores y un pequeño jardín trasero. Estaba envejecida y necesitaba reparaciones, pero yo amaba cada grieta en el suelo de madera y cada ladrillo desgastado de la chimenea. Pasé meses arreglándola, lijando los pisos, repintando las paredes, cambiando cristales. Planté un jardín de rosas en honor a mi abuela, que las adoraba más que a nada. Cada vez que respiraba el dulce aroma de esas flores, sentía que ella seguía allí, sonriéndome. Pero mis padres y Brian jamás entendieron el valor de esa casa. Para ellos era solo un montón de madera vieja. La cocina está anticuada. Las paredes se pelan. Es un desperdicio de dinero arreglarla, llegó a decir mi madre con burla cuando los invité a cenar para mostrarles mi nuevo hogar. Brian fue peor. Se rió llamándome loco por invertir en un gallinero en lugar de comprar un moderno apartamento en el centro. Yo solo sonreí, porque sabía que ellos no lo comprendían. Esa casa no era solo un techo,
Era el símbolo de los años que había luchado, de las noches sin dormir trabajando, de cada momento en que me obligué a ser más fuerte. La diferencia entre Brian y yo no estaba solo en nuestras personalidades, sino en el trato de nuestros padres. Mientras yo ahorraba cada centavo para comprar mi casa, Brian lo recibía todo regalado. Un coche nuevo, que mis padres le compraron, dinero de bolsillo, que mi madre le pasaba cada semana, incluso sus deudas de tarjeta de crédito, que mi padre liquidaba. Yo no sentía celos, pero sí la injusticia. Había hecho todo bien, estudiado, trabajado, aprendido a sostenerme solo. Y, aun así, cada vez que volvía a casa escuchaba a mi madre alabar las supuestas oportunidades de Brian o a mi padre hablando de lo grande que estaba por lograr. Pero ese gran momento de Brian nunca llegaba. Recuerdo una cena en la que yo acababa de recibir un ascenso en la firma de consultoría donde trabajaba. Fui a casa de mis padres, y como siempre, Brian se quejaba de que lo habían despedido otra vez. Mi jefe no sabía aprovecharme, dijo, cerveza en mano y lanzándome una mirada desafiante. No todos tienen tu suerte, Garrett. Siempre se te da todo servido. Me quedé helado. ¿Suerte? ¿Yo? El que se había dejado la piel para llegar a donde estaba. Pero no respondí. Solo comí en silencio y me fui. Aprendí que discutir con Brian o tratar de explicarle algo a mis padres era inútil. Todo cambió cuando me ofrecieron una gran oportunidad, un proyecto internacional de consultoría de 6 semanas en Europa, entre Londres y Frankfurt. Era un trabajo clave, el tipo de proyecto que podía llevar mi carrera a otro nivel. Estaba emocionado, aunque también inquieto. 6 semanas eran mucho tiempo, y no quería dejar mi casa vacía por tanto tiempo. Así que decidí pedirle a mis padres que la cuidaran, pasar de vez en cuando, revisar las cerraduras, regar las rosas. Un favor pequeño, ¿verdad? Pero al entregar las llaves a mi padre, un presentimiento me recorrió el pecho, como si estuviera confiando un pedazo de mi alma a alguien que nunca lo había valorado. La última cena antes de mi vuelo fue en la casa de mis padres, ese pequeño hogar en Pasadena con su cerca blanca y el olor a carne asada de una vieja parrilla. Llegué de buen humor, esperando una velada cálida antes de partir. Pero en cuanto crucé la puerta de la casa de mis padres, sentí esa atmósfera familiar de siempre, mi madre trajinando en la cocina, mi padre viendo fútbol y Brian, como de costumbre, quejándose. Estaba tirado en el sofá con el teléfono en la mano, la voz cargada de frustración. El trabajo apesta. Mi jefe me da tareas sin sentido. No puedo desperdiciar mi juventud en esa empresa. Lo miré de reojo, conteniendo las ganas de preguntarle cuáles eran esas supuestas tareas inútiles. En vez de eso, asentí, me senté a la mesa y traté de concentrarme en el plato de filete que mi madre acababa de servir. Garrett, cuéntame de tu viaje a Europa, dijo ella. Pero sabía que lo preguntaba solo por cortesía. Comencé a hablar del proyecto, una campaña internacional de marketing para una gran corporación que me llevaría a trabajar en Londres y Frankfurt, reuniéndome con ejecutivos y diseñando estrategias desde cero. Era una oportunidad para un ascenso, la prueba de que mis años de esfuerzo no habían sido en vano. Sin embargo, mientras hablaba, los ojos de mi madre se desviaron hacia Brian, como si él fuera el que merecía toda la atención. Brian está considerando un nuevo trabajo, me interrumpió con entusiasmo. Una startup tecnológica. Dicen que es muy prometedora. Sentí que la comida de repente perdía todo su sabor. Brian, que nunca había aguantado más de 6 meses en un empleo, ahora tenía una oportunidad prometedora. Lo miré esperando ver algo de ilusión en su rostro, pero él solo se encogió de hombros, sin apartar la vista de su teléfono. Tal vez, murmuró. Pero es estresante. Necesito un descanso primero. Tragué la pregunta que se formaba en mi garganta. ¿Un descanso? Si tu vida entera ha sido un descanso. Mi padre, que normalmente permanecía callado en cenas como esa, intervino de pronto. Garrett, te vas por tanto tiempo, ¿qué pasará con tu casa? Aproveché la oportunidad para cambiar de tema. ¿Podrían tú y mamá cuidarla por mí? Solo pasar algunas veces, revisar las cerraduras,
regar las plantas. Dejaré la llave aquí. Saqué la llave del bolsillo y la puse sobre la mesa. Mi padre asintió, aunque en su mirada había algo distante, como si pensara en otra cosa. «Está bien», dijo, y enseguida volvió la vista al televisor. Mi madre, en cambio, acarició el hombro de Brian con ternura. «Mi niño necesita relajarse. El trabajo es tan estresante, ¿verdad?» Sentí un calor amargo subir por mi pecho. ¿Estrés? Brian no tenía idea de lo que era el estrés. Yo había costeado cada centavo de mi educación, cada ladrillo de mi casa estilo artesano, mientras él vivía a costa de nuestros padres. Pero me guardé las palabras. Hacía tiempo que había aprendido que discutir en mi familia no servía de nada. En lugar de eso, me levanté, agradecí a mi madre por la cena y entregué la llave a mi padre. «Me voy. Salúdenme a Brian cuando por fin levante la vista del teléfono», dije, intentando sonar ligero. Brian me lanzó una mirada dura, sin responder. Al día siguiente abordé mi vuelo a Londres. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla pensando en mi casa, el jardín de rosas, los pétalos rojos brillando bajo el sol de California. Me repetí que todo estaría bien. Mis padres cuidarían de la casa y yo me concentraría en mi trabajo. Pero, en lo más profundo, una voz susurraba que acababa de cometer un error. Londres me recibió con su llovizna y un ritmo frenético. El proyecto comenzó de inmediato y me sumergí en el trabajo como una máquina. Reuniones nocturnas, planes revisados una y otra vez, presentaciones frente a ejecutivos, apenas tenía tiempo de respirar. Pero me encantaba. Amaba el reto, la oportunidad de demostrarme. Cada noche, de vuelta en el hotel, revisaba correos, enviaba reportes y a veces me permitía soñar con regresar. Imaginarme entrando en mi casa, sentado en el porche con una taza de café, contemplando mi jardín de rosas. Pero hacia la tercera semana recibí un mensaje de Brian. No era para saludarme ni para preguntarme cómo estaba, sino solo un enlace de Instagram. Lo abrí y quedé helado. Una serie de fotos en las Maldivas, playas de arena blanca, piscinas infinitas de aguas cristalinas, un lujoso bungalow con vista al mar. Brian, con una camisa de lino blanco, sonriendo al lado de una chica que nunca había visto. El pie de foto decía, «Paraíso encontrado». Necesito más días como estos. Me quedé en esa habitación fría del Hotel de Londres, mirando la pantalla como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Las Maldivas. ¿De dónde había sacado Brian el dinero? Acababa de perder su trabajo, tenía deudas de tarjeta de crédito, y mis padres no eran lo bastante ricos para financiar un viaje tan lujoso. Le escribí, «Se ve bonito, ¿con quién estás allí?» Nunca respondió. Llamé a mi madre, pero no contestó. Llamé a mi padre, y después de unos tonos, su celular pasó a buzón de voz. La inquietud comenzó a instalarse en mí, pero traté de convencerme de que estaba exagerando. Quizá Brian pidió dinero prestado a amigos, o ganó la lotería, o no lo sé. Pero algo no encajaba. Las siguientes semanas intenté enfocarme en el trabajo, pero la imagen de Brian en las Maldivas me perseguía. Empecé a revisar su Instagram como si fuera una obsesión malsana. Cada publicación era una puñalada nueva, cenas de mariscos en la playa, cócteles con copas elegantes, fotos en un yate con una sonrisa arrogante. No entendía nada. Brian no tenía dinero, y mis padres, al menos en teoría, tampoco podían costear eso. Oh sí. Empecé a llamar a casa más seguido, pero siempre recibía respuestas evasivas. «Todo está bien, Garrett, no te preocupes por la casa», me dijo mi madre en una llamada breve, con un tono forzado, como ocultando algo. Mi padre fue aún más escueto. «Estoy ocupado. Hablamos después». Intenté convencerme de que todo marchaba bien, que solo estaba imaginando cosas. Pero cada noche, en la cama del hotel, no lograba apartar la sensación de que algo se cocinaba a mis espaldas. Las 6 semanas en Europa pasaron como un torbellino. El proyecto fue un éxito rotundo,
con apretones de mano satisfechos de los ejecutivos y promesas de un ascenso a mi regreso. Pero ni la alegría del logro pudo disipar la inquietud creciente en mi pecho. Las fotos de Brian en las Maldivas y la evasividad de mis padres eran piezas de un rompecabezas que aún no lograba descifrar. Todo lo que quería era volver a casa, entrar en mi refugio, sentarme en el porche y contemplar mi jardín de rosas. Quería sentir la paz que me había costado años construir. Cuando el avión aterrizó en Los Ángeles, respiré hondo tratando de espantar los malos pensamientos. Todo estará bien, me dije. Aunque, en el fondo, esa voz carecía de convicción. Tomé un taxi hacia la casa de mis padres en Pasadena para recuperar mi llave. De camino a Pasadena revisé una vez más el Instagram de Brian, como un vicio que no podía sacudirme. Su última publicación me dejó helado. Era una selfie frente a una reluciente camioneta SUV, con esa sonrisa engreída que tanto conocía. El pie de foto decía: «Bienvenida la nueva máquina». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Brian no tenía dinero para comprar un coche. Apenas había perdido su trabajo, con deudas acumuladas. ¿De dónde había salido ese vehículo? Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de mis padres, noté un detalle que me apretó el pecho. En la entrada, bajo el sol brillante de California, había un sedán nuevo que relucía impecable. No era la SUV de Brian, era otro coche caro. Bajé del taxi con el teléfono apretado en la mano, como si llevara una roca sobre los hombros. En la puerta apareció mi padre con una camisa nueva, los ojos fríos, inexpresivos. «Entra, Garrett», dijo con voz baja, sin el calor de antes. «Tenemos que hablar». Di un paso al interior. El aire era pesado, como la calma que precede a una tormenta. Mi madre estaba sentada a la mesa del comedor, con las manos entrelazadas, la mirada fija en el suelo. Brian no estaba, pero su sombra parecía llenar el lugar. Dejé mi maleta a un lado e intenté mantener la voz firme. «Papá, ¿dónde está la llave de mi casa?» La expresión en los ojos de mis padres ya me anunciaba que la respuesta no sería sencilla. Mi madre levantó la vista, los labios apretados, y murmuró con voz temblorosa: «Garrett, tu casa, la vendimos». El mundo se detuvo. Me quedé inmóvil, con un zumbido en los oídos, como si alguien me hubiera golpeado en plena cara. «¿Vendieron?», repetí con incredulidad. «¿Mi casa? ¿De qué hablas?». Mi madre desvió la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Mi padre cruzó los brazos y respondió con firmeza: «Necesitábamos el dinero, Garrett. Brian necesitaba un nuevo comienzo. Se merecía disfrutar un poco. Y yo necesitaba un coche nuevo». Lo miré, sintiendo que estaba frente a un extraño. «Mi casa», dije con la voz quebrada por la rabia. «He dedicado mi vida a comprarla. Cada dólar, cada hora de trabajo, cada callo en mis manos por repararla. ¿Y la vendieron para pagarle un viaje a Brian a las Maldivas y comprarse coches?». Casi gritaba, pero mi padre solo se encogió de hombros, como si fuera lo más lógico. «Tú siempre estás bien, Garrett», respondió con frialdad. «Tienes un buen trabajo, dinero. Brian no. Él nos necesita». Sentí la sangre hervir en mis venas. Brian tiene 30 años. No es capaz de mantener un trabajo más de 6 meses, y ustedes todavía lo tratan como a un niño. Me giré hacia mi madre, buscando un atisbo de arrepentimiento. Pero ella apenas murmuró con los labios apretados: «No entiendes, Garrett. Brian estaba estresado. Necesitaba unas vacaciones para recuperarse». «¿Vacaciones?», reí amargamente. «¿Vacaciones en las Maldivas, en un resort 5 estrellas, con su novia y sus amigos? ¿Y para eso vendieron mi casa? ¿Para comprarse autos nuevos?». Avancé y tomé la mano de mi madre, buscando alguna señal de que todo era un malentendido. Pero en sus ojos estaba la verdad fría, indiscutible. «Mi casa estilo artesano»,
donde había puesto mi sudor y mis lágrimas, donde planté un jardín de rosas para honrar a mi abuela, ya pertenecía a otra gente. Mi padre abrió un cajón, sacó un fajo de billetes arrugados y lo puso sobre la mesa. «Esto es lo que quedó después de vender la casa», dijo con indiferencia. Miré aquel montón de dinero maltratado y sentí que estaba a punto de perder el control. Salí de la casa de mis padres dando un portazo, dejando la llave, el dinero y negándome a escuchar una palabra más. Tomé un taxi hacia mi casa. O lo que alguna vez lo fue. Cuando el vehículo se detuvo frente a la vivienda, sentí que el corazón se me encogía. Los vitrales seguían allí, pero las cortinas habían cambiado. El jardín de rosas parecía distinto, como si alguien lo hubiera alterado. Bajé del taxi y me quedé parado frente a la reja. Entonces los vi, una pareja de ancianos regando las plantas del jardín delantero. La mujer levantó la vista y me sonrió amablemente. «Hola», dijo con voz cordial. «¿Podemos ayudarle en algo?» Tragué saliva, con la garganta seca. Esta era mi casa», dije, con la voz temblorosa. El hombre dejó de regar, mirándome con desconcierto. «¿Su casa? ¿Es usted Garrett?» «Nosotros la compramos hace un mes a sus padres. Dijeron que se había mudado al extranjero para vivir». Retrocedí un paso, aturdido. Mis padres no solo habían vendido mi casa, habían inventado una mentira para justificarlo. Regresé al taxi sin saber qué hacer. Marqué el número de David, mi mejor amigo de la universidad, ahora un joven abogado. «David, necesito verte ahora mismo», le dije con la voz entrecortada. Acordamos reunirnos en una cafetería cercana. Allí, con el café intacto frente a mí, le conté todo, desde el viaje lujoso de Brian a las Maldivas, su nuevo coche, el sedán de mi padre, hasta el golpe más duro. Mi casa estilo artesano había sido vendida a mis espaldas. Cada palabra me desgarraba, pero traté de mantener la calma, esperando que David me ayudara a darle sentido a todo aquello. Él escuchó en silencio, con el ceño fruncido y gesto pensativo. Cuando terminé, golpeó suavemente la mesa con los dedos, como organizando mis palabras en su mente. «Garrett», dijo en voz baja pero firme. «Tu casa no es solo una propiedad personal, ¿verdad? Mencionaste que usaste parte del fideicomiso de tu abuelo para comprarla». Asentí, sintiendo un destello de esperanza en medio de la oscuridad. El fideicomiso de mi abuelo Norman. Había usado una parte para el pago inicial de la casa, pero seguía vinculada legalmente al fondo, y yo era el administrador principal hasta cumplir 35 años. Si tus padres vendieron la casa sin tu consentimiento, eso podría ser ilegal, explicó David, con los ojos brillando de determinación. Pero no estoy seguro de los términos exactos del fideicomiso. Necesitas reunirte con el abogado que lo gestiona. El señor Harrison, ¿no? Tengo entendido que es muy justo y experimentado. Estoy seguro de que podrá ayudarte a buscar justicia. Pero tendrás que reunir pruebas, documentos, contratos, cualquier cosa que demuestre que ellos actuaron a tus espaldas. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza. Las palabras de David eran como una cuerda de salvación en medio de la tormenta. Recordé vagamente las conversaciones con mi abuelo sobre el fideicomiso, sobre cómo quería proteger los bienes para las siguientes generaciones. Recordaba vagamente que mi abuelo había mencionado una cláusula protectora. Cualquiera que se apropiara indebidamente de los bienes del fideicomiso perdería automáticamente su herencia. ¿Crees que tengo una oportunidad?, pregunté, con la voz temblorosa. David me tomó del hombro, los ojos firmes, decididos. Busca al señor Harrison. Reúne pruebas. Estoy seguro de que tienes un caso sólido. Salí de la cafetería con la mente hecha un torbellino, pero con una chispa de esperanza encendida en el pecho. No solo había perdido mi casa, también mi sensación de seguridad, la confianza en mi propia familia. Pero si David tenía razón, si lograba demostrar que mis padres y Brian habían ido demasiado lejos, tal vez podría recuperar lo que me pertenecía. La imagen de mi jardín de rosas apareció en mi mente,
pero se vio opacada por el rostro frío de mi padre, los ojos esquivos de mi madre y la sonrisa engreída de Brian en Instagram. Cerré los puños, con la determinación ardiendo dentro de mí. Ellos pensaban que podían quitarme todo y salir impunes. Se equivocaban. Descubriría la verdad y haría que pagaran por ello. Llamé de inmediato al señor Harrison, el abogado que administraba el fideicomiso de mi abuelo Norman. Lo había visto solo unas cuantas veces, la última cuando cumplí 25 años, momento en que me explicó los términos básicos del fideicomiso y se me permitió usar una parte de los fondos para comprar mi casa estilo artesano. Su voz al otro lado del teléfono era tan profunda y serena como la recordaba, aunque noté un matiz de preocupación cuando le conté que necesitaba verlo de inmediato. —¿Estás bien, Garrett? —preguntó. —No —respondí con la voz quebrada—. Necesito su ayuda. Ha pasado algo muy grave. Acordamos reunirnos en su oficina en el centro de Pasadena, un edificio pequeño con paneles de roble pulido y olor a papel antiguo. Cuando entré, el señor Harrison se levantó de detrás de su escritorio. Su cabello blanco y las gafas redondas lo hacían parecer un personaje sacado de una novela clásica. Me estrechó la mano con una mirada aguda pero cálida. —Siéntate, Garrett —dijo, señalando una silla de cuero frente a él. —Cuéntame qué está pasando. Respiré hondo, tratando de contener la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarse. Le conté todo, mi viaje de 6 semanas a Europa, las fotos de Brian en las Maldivas, el coche nuevo de mi padre, hasta llegar al golpe más devastador. Mis padres vendieron mi casa estilo artesano sin consultarme, dije, con la voz temblando de rabia. Dijeron que necesitaban el dinero para darle a Brian un nuevo comienzo. Pero esa era mi casa, señor Harrison. Usé dinero del fideicomiso de mi abuelo para comprarla. ¿Cómo pudieron venderla sin mi permiso? El señor Harrison escuchó en silencio, con la mano apoyada en su barbilla y los ojos fijos en los míos. Cuando terminé, guardó unos segundos de silencio, luego se levantó y fue hacia un archivador en la esquina de la sala. Sacó una carpeta gruesa, encuadernada en cuero oscuro, con el título Fideicomiso Norman Miller elegantemente grabado en la portada. Garrett, dijo con voz grave y firme, esa casa no es solo tu propiedad personal. Pertenece al fideicomiso, y tú eres el único administrador hasta que cumplas 35 años. Si tus padres la vendieron sin tu permiso, estamos hablando de un asunto muy serio. Mi corazón latía como si un rayo hubiera atravesado la oscuridad. —¿Qué tan serio, señor Harrison? —pregunté, casi en un susurro. Abrió la carpeta, pasó algunas páginas y señaló un párrafo resaltado. —Déjame explicarte con claridad los términos del fideicomiso —dijo. Cuando cumplas 35, los activos del fideicomiso se distribuirán así. Tus padres, Robert y Linda Miller, recibirán $500,000 cada uno. Tu hermano, Brian Miller, también recibirá $500,000. Y tú, Garrett, recibirás $1 millón. Además, tienes acceso completo a ese millón antes de cumplir 35, como ocurrió cuando usaste parte para comprar tu casa. Pero tus padres y tu hermano solo recibirán su parte cuando cumplas 35, y únicamente si cumplen con las condiciones del fideicomiso. Asentí, tratando de asimilar la información. ¿Y si no cumplen? Pregunté, presintiendo que la respuesta lo cambiaría todo. El señor Harrison me miró directo a los ojos, con una mirada tan filosa como una cuchilla. Hay una cláusula muy clara, Garrett. Cualquier beneficiario que falsifique, se apropie indebidamente o venda activos del fideicomiso sin el consentimiento del administrador, es decir, tú, perderá inmediatamente su herencia. No solo pierden su parte, también podrían enfrentar consecuencias legales, dependiendo de la gravedad de sus actos. Me quedé allí, atónito, como si el suelo bajo mis pies estuviera cediendo. Perder su herencia. Los 500,000 de mi padre, los 500,000 de mi madre, los 500,000 de Brian, todo podía desaparecer por lo que habían hecho. Recordé las palabras de mi abuelo, tu fuerza es tu mayor riqueza. ¿Era esta su forma de protegerme, de resguardar lo que había construido?
Entonces, ¿está diciendo que si pruebo que falsificaron o se apropiaron de la casa, lo pierden todo? Pregunté, con la voz temblando, no de miedo, sino de una mezcla extraña de dolor y satisfacción. El señor Harrison asintió con firmeza. Exactamente. Pero necesitamos pruebas, Garrett. Documentos, contratos, firmas, cualquier cosa que demuestre que actuaron a tus espaldas. Si falsificaron tu firma o usaron medios ilegales para vender la casa, no solo podremos recuperarla, también activaremos la cláusula de pérdida de herencia. Hizo una pausa, mirándome con compasión. Pero debes prepararte. Esto no es solo un asunto legal. Es tu familia. Familia. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Mis padres, quienes me habían criado, se habían convertido en traidores. Brian, el hermano en el que alguna vez quise confiar, era parte de esta farsa. Sentí los ojos arder, pero me negué a derramar lágrimas. Lo entiendo, señor Harrison, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué debo hacer ahora? Él apoyó una mano en mi hombro, como solía hacerlo mi abuelo. Necesitas reunir pruebas, me dijo. Descubre cómo vendieron la casa, quién la compró, cómo se firmaron los documentos. Si encontramos cualquier señal de falsificación, firmas, notarizaciones, lo que sea, tendremos bases para actuar. Yo te apoyaré en cada paso, desde presentar la demanda hasta hacer cumplir las cláusulas del fideicomiso. Pero debes ser fuerte, Garrett. Esto no será fácil. Asentí, sintiendo un oleaje de determinación más fuerte que nunca. Pensé en mi casa estilo artesano, en el jardín de rosas que planté para honrar a mi abuela, en las noches en vela trabajando para construir mi vida. Ellos lo habían arrebatado todo, pero no dejaría que ganaran. Encontraré las pruebas, dije, con voz firme. Y recuperaré lo que es mío. Al salir de la oficina del señor Harrison, sentí que estaba entrando en una batalla. El sol de Pasadena brillaba con intensidad, pero dentro de mí había una tormenta. Saqué el teléfono y le envié un mensaje a David. Tenías razón. Existe una cláusula protectora en el fideicomiso. Necesitaré tu ayuda. No sabía exactamente por dónde empezar, pero tenía claro algo. No me detendría hasta que la verdad saliera a la luz. Pensé en mis padres, en Brian, en todas esas veces en que me hicieron sentir que no era suficiente, que no era digno. Ellos creían que me quedaría en silencio, que aceptaría la pérdida y seguiría adelante. Pero no sabían que yo era el nieto de Norman Miller, el hombre que me enseñó que la verdadera fuerza reside en la voluntad. Y mi voluntad ahora ardía como un fuego imposible de apagar. Decidí comenzar por el lugar más doloroso, mi casa estilo artesano. Necesitaba volver a ver a Ellen y George, la pareja de ancianos, para indagar más sobre la venta. La última vez que estuve frente a la casa y supe que se habían mudado allí, solo me quedó claro que mis padres la habían vendido utilizando una firma falsificada mía. Pero necesitaba más detalles. ¿Quién los contactó? ¿Qué papeles exactos firmaron? ¿Y si había alguna otra pista? De camino, apreté los puños, intentando contener la sensación de que mi corazón estaba siendo aplastado. La casa apareció ante mí con sus vitrales familiares, y el jardín de rosas, ahora podado de manera irregular, parecía una herida mal cicatrizada. Toqué la puerta con el corazón latiendo con fuerza. Ellen abrió, sus ojos me reconocieron de inmediato. Su sonrisa, antes cordial, tenía ahora un matiz de preocupación. Garrett, volviste, dijo en voz suave pero tensa, como si supiera que no estaba allí solo para saludar. Pasa, por favor. Entré en la sala, donde George estaba sentado con un periódico en las manos. Me observó con cautela antes de dejarlo a un lado. Señor Garrett, dijo. ¿Qué novedades hay? La última vez mencionó algo sobre la casa. Todavía no entendemos bien qué ocurre. Respiré hondo, intentando mantener la calma, aunque mi determinación se transparentaba en cada palabra. Ellen, George, lamento molestarlos de nuevo. Pero necesito saber más sobre la venta. Creo que mis padres falsificaron documentos para vender esta casa.
Necesito pruebas para recuperar lo que es mío. Ellen y George se miraron en silencio. Luego ella se levantó y sacó un fajo de papeles de un cajón. No queremos vernos envueltos en problemas, dijo con voz baja. Sus padres y su hermano nos dijeron que usted se mudaba al extranjero y necesitaba vender con urgencia. Nos trajeron una escritura de transferencia con su firma y documentos notariados. Pagamos en efectivo y todo se cerró en unos días. Tomé los papeles, con el corazón acelerado. El contrato de compraventa estaba a nombre de mi padre, Robert Miller, e incluía una supuesta firma mía en la escritura de transferencia. Pero esa no era mi firma. Se parecía, mucho, pero las líneas eran temblorosas, irregulares, como si alguien hubiera intentado imitarla. Esta no es mi firma, dije, con la voz entrecortada. George frunció el ceño. También nos dieron un documento notariado que confirmaba que todo era legal. No tuvimos motivos para sospechar. Pedí permiso para fotografiar los documentos, sintiendo que acababa de encontrar la primera pieza del rompecabezas. Ellen me miró con ojos llenos de preocupación. Si lo que dice es cierto, también somos víctimas. Pagamos la casa, nos mudamos, si hay algo ilegal, necesitamos saberlo. Asentí, prometiéndoles que les mantendría informados. Al salir de la casa, una mezcla de alivio y rabia contenida me recorrió el cuerpo. Mis padres habían falsificado mi firma, pero necesitaba más pruebas que conectaran todo. De vuelta en el alquiler temporal donde me estaba quedando, contacté a David. Aceptó ayudarme a analizar los documentos y me sugirió revisar si había papeles relacionados en la casa de mis padres. Si se llevaron documentos originales de tu casa, quizá aún los tengan, dijo. La idea de volver a la casa de mis padres me estremecía, pero sabía que no tenía opción. Tenía que enfrentarlos, no para discutir, sino para actuar con discreción. Fui una mañana, cuando sabía que estarían haciendo compras. Entré sigilosamente y abrí el archivador de su estudio. Dentro había pilas de documentos, facturas, contratos, pólizas de seguro. Mi corazón dio un salto al encontrar una carpeta etiquetada, Casa de Garrett. La abrí y ahí estaba el tesoro que necesitaba. Copias de la escritura de transferencia, documentos notariados y notas escritas a mano. Reconocí la letra de mi madre de inmediato, números, fechas y una anotación que decía, oferta en efectivo, rápida y limpia. Pero lo que más me heló la sangre fue el documento notariado. El notario figuraba como John Thompson, pero la firma era descuidada, poco profesional, como si alguien la hubiera falsificado. Fotografié todo con cuidado, lo devolví a su sitio y salí de la casa antes de que regresaran. Ya tenía casi las pruebas necesarias, pero quería entender el papel exacto de Brian. No era solo un beneficiario de lo obtenido con la venta. Había sido parte activa del plan. Regresé a revisar sus publicaciones en Instagram sobre las Maldivas. Una foto me llamó la atención. Brian junto a un hombre desconocido frente a una oficina inmobiliaria. Hice zoom y reconocí el logo de una compañía local de bienes raíces. Era una pista. Visité la oficina haciéndome pasar por un posible comprador. La agente, una mujer llamada Avery, me atendió con entusiasmo. Cuando llevé sutilmente la conversación hacia la casa estilo artesano, ella asintió sin dudar. Oh, la casa de Oak Street. Fue un trato rápido. El vendedor fue Brian Miller, quien dijo que su hermano se mudaba al extranjero y necesitaba vender con urgencia. Encontramos un comprador de contado enseguida. Contuve la expresión, aunque por dentro la rabia hervía. ¿Brian manejó todo él solo? Pregunté. Avery asintió. Él trajo toda la documentación, incluida la firma de su hermano y los papeles notariados. No teníamos razón para dudar. Salí de la oficina con la mente dando vueltas. Brian no solo sabía de la venta, fue quien la ejecutó. Mi padre falsificó la notarización. Mi madre falsificó mi firma. Y Brian gestionó la transacción. Los tres habían trabajado juntos, perfectamente coordinados, para robarme todo.
Pero cometieron un error fatal. No sabían que la casa estaba vinculada al fideicomiso y que yo tenía al señor Harrison de mi lado. Lo contacté de nuevo y le envié todas las pruebas: la escritura con la firma falsificada, el documento notarial sospechoso y la información de la inmobiliaria. Él las revisó con calma y su voz por teléfono sonó firme, pero resuelta. Garrett, esto es evidencia sólida. Una firma falsificada y una notarización fraudulenta son violaciones legales muy serias. Podemos presentar una demanda para recuperar la casa y activar la cláusula de pérdida de herencia. Pero debes estar absolutamente seguro de que quieres dar este paso. Una vez que avancemos con esto, tu familia nunca volverá a ser la misma, advirtió el señor Harrison. Guardé silencio, pensando en mis padres, en Brian, en aquellas cenas familiares que ahora eran solo recuerdos. Ellos fueron quienes destruyeron nuestra familia primero, señor Harrison, respondí con firmeza. Yo solo estoy recuperando lo que es mío. Él asintió, prometiendo preparar los documentos legales. Mantén la calma, Garrett, dijo. Lo haremos de la manera correcta. Cuando colgué, me quedé de pie frente al espejo de mi habitación en el hotel. No era el mismo Garrett de 6 semanas atrás, el que creía que su familia jamás lo traicionaría. Era alguien nuevo, forjado por el dolor y la determinación. Pensé en mi abuelo, en mi jardín de rosas, en mi casa estilo artesano. Lo recuperaría todo, no solo por mí, sino por la promesa que le hice a él. La verdadera fuerza está en la voluntad. Después de la llamada con el señor Harrison, sabía que tenía pruebas suficientes: la escritura con la firma falsificada, el documento notarial fraudulento y la confirmación de la inmobiliaria de que Brian había sido quien facilitó la venta. Pero no me bastaba con presentar una demanda. Quería que mis padres y Brian enfrentaran la verdad frente a toda la familia, frente a los parientes que me habían visto crecer, los mismos que escuchaban a mis padres presumir del niño de oro, Brian. Quería que vieran las consecuencias de sus actos, no a través de una fría carta legal, sino en persona, en un momento del que no pudieran escapar. Llamé a mi tía Susan, la hermana mayor de mi madre. Siempre había sido justa y directa. Era la única que alguna vez me había elogiado, la que me decía que mi abuelo estaría orgulloso de mí. Tía Susan, dije al teléfono, conteniendo mis emociones, quiero organizar una reunión familiar. Invita a todos, tíos, primos, tengo algo importante que decir. Ella dudó un momento, percibiendo la seriedad en mi voz. Garrett, ¿pasa algo malo?, preguntó. Solo necesito que estén todos allí. Te lo explicaré después, respondí. Elegí un fin de semana y le pedí prestada su casa para la reunión. Le dije que era una actualización familiar después de mi viaje de negocios. No revelé detalles, pero sí le comenté a mi madre que quería hacer las paces tras las tensiones recientes. Quizá por culpa o por creer que yo había aceptado la pérdida de mi casa, accedió de inmediato. Eso es bueno, Garrett, me dijo con un tono aliviado. La familia necesita unirse. Brian estará feliz de ver a su hermano mayor. Apreté la mandíbula, conteniendo la ira. Ellos no sabían que esta reunión no trataba de reconciliación, sino de exponer la verdad. Contacté al señor Harrison y lo invité a asistir como amigo de la familia. Aceptó, llevando consigo los documentos del fideicomiso y todas las pruebas que había reunido. ¿Estás seguro de querer hacer esto frente a toda la familia, Garrett?, preguntó con voz grave y preocupada. Será un gran impacto. Ellos eligieron este camino, señor Harrison. Yo solo los ayudo a ver a dónde conduce, respondí. El día de la reunión llegué temprano a la casa de mi tía Susan para ayudar a preparar las mesas y la comida. Ella me observó con ojos llenos de inquietud. Garrett, ¿estás bien? Te noto diferente. Le di una sonrisa forzada y le puse la mano en el hombro. Estoy bien, tía. Hoy es un día importante. Los familiares comenzaron a llegar, el tío Paul, primos, incluso algunos amigos cercanos de la familia. Todos reían, se abrazaban, como si fuera una reunión normal. Pero en mi interior
El corazón latía como el de un guerrero que se prepara para la batalla. Mis padres llegaron poco después. Mi padre, con su camisa nueva, mi madre, con un vestido azul claro y una sonrisa forzada pero segura. Brian apareció tarde, pavoneándose con su típica arrogancia, vistiendo una camisa de lino blanco como la de sus fotos en las Maldivas. Me dio una palmada en el hombro y, con voz alta para que todos escucharan, dijo: «Hermano mayor, ya estás de vuelta. ¿Qué tal Europa? Y oye, no te enfades por lo de la casa. La vida es demasiado larga para eso». Lo miré a los ojos y vi en ellos pura soberbia, sin rastro de arrepentimiento. Asentí con una sonrisa apenas perceptible. «Sí, Brian. La vida es larga». Cuando todos estuvieron sentados en las mesas del jardín, me levanté con una copa de vino en la mano, aunque no bebí. El bullicio se apagó poco a poco, y todas las miradas se dirigieron hacia mí. «Gracias a todos por venir hoy», comencé, con una voz serena pero firme. «Acabo de regresar de 6 semanas en Europa trabajando en un gran proyecto. Pero hoy no quiero hablar de trabajo. Quiero hablar de familia, de la verdad, de la confianza y de lo que somos capaces de hacernos los unos a los otros». Vi a mi madre mirarme con un destello de preocupación en los ojos. Mi padre cruzó los brazos, frunciendo el ceño. Brian sonreía como si esperara una disculpa o un intento de reconciliación. Dejé la copa sobre la mesa y saqué un fajo de papeles de mi bolso. Eran copias de la escritura, el documento notarial falsificado y las fotos de la inmobiliaria. Cuando me fui de viaje, les pedí a mis padres que cuidaran mi casa estilo artesano. Continué, con voz lenta, helada. La casa que compré con mi sudor, mis lágrimas y parte de los fondos del fideicomiso de mi abuelo Norman. Pero al regresar descubrí que mis padres la habían vendido sin consultarme. Se escucharon murmullos alrededor de la mesa. Mi tía Susan se cubrió la boca, los ojos muy abiertos. Algunos primos intercambiaban miradas confusas. Mi madre se puso de pie, la voz temblando. «Garrett, ¿qué estás haciendo? Este no es el lugar». Levanté la mano, indicándole que se sentara. «No, mamá. Este es exactamente el lugar. Todos necesitan saber la verdad». Alcé los papeles. «Esta es la escritura de transferencia de la casa. Tiene mi firma, pero yo nunca la firmé. Este es un documento notarial firmado por alguien llamado John H. Thompson, pero su firma es falsa. Y esto», saqué mi teléfono mostrando la foto de Brian frente a la inmobiliaria, «es la prueba de que Brian facilitó la venta, mintiendo que yo me mudaba al extranjero por trabajo». El aire se volvió denso. El rostro de Brian palideció y forzó una risa nerviosa. «¿Qué? ¿De qué hablas, Garrett? No inventes cosas. No exageres». Clavé mis ojos en los suyos, sintiendo todo mi dolor y mi rabia arremolinarse. «¿Inventando? Dejemos que el señor Harrison lo explique». Señalé al señor Harrison, que hasta ese momento había permanecido en silencio al final de la mesa. Se levantó sosteniendo los documentos del fideicomiso, y su voz, grave y firme, cortó el ambiente como un cuchillo. «Soy el abogado que gestiona el fideicomiso de Norman Miller», comenzó. «La casa estilo artesano pertenece al fideicomiso, con Garrett como único administrador. Venderla sin su consentimiento fue ilegal. Pero lo más importante es que el fideicomiso tiene una cláusula muy clara. Cualquier beneficiario que falsifique, se apropie o venda bienes del fideicomiso perderá inmediatamente su herencia». Un murmullo de asombro recorrió la mesa. Mi madre se cubrió la cara. Mi padre quedó petrificado, las manos temblando. Brian golpeó la mesa con violencia, gritando: «¿Qué? ¿De qué estás hablando? Es solo una vieja casa». El señor Harrison lo miró con frialdad. «No se trata solo de la casa, señor Brian. Usted y sus padres han perdido $500,000 cada uno del fideicomiso. Un total de 1 millón, más una cabaña de vacaciones en Big Bear. Además, falsificar firmas y documentos notariales es un delito. Enfrentarán consecuencias legales».
El silencio cayó de golpe, roto únicamente por el murmullo suave del viento en el patio trasero. Mi madre se cubrió el rostro, ahogando sollozos. Mi padre se acercó a Harrison exigiendo ver los documentos del fideicomiso. Brian volvió a golpear la mesa, fuera de sí. ¿Qué? ¿El abuelo tenía tanto dinero y se lo dejó todo a Garrett? ¿Por qué nadie me dijo nada? Se giró hacia mí, los ojos inyectados en sangre. Garrett, tú lo sabías y no dijiste nada. ¿Qué tan egoísta puede ser? Lo miré, viendo en él no a un hombre, sino a un niño malcriado. ¿Egoísta? Respondí, mi voz tranquila pero afilada como una hoja. Yo trabajé toda mi vida para demostrar que era digno de la confianza del abuelo. Tú, Brian, solo recibiste dádivas de mamá y papá, viviendo de engaños. El abuelo me puso a cargo del fideicomiso porque sabía que yo lo usaría con responsabilidad. Y ahora ustedes mismos se han despojado de su propia herencia. Mi madre corrió hacia mí, agarrando mi mano con lágrimas surcando su rostro. Garrett, lo siento. No sabía lo del fideicomiso. Solo quería ayudar a Brian. Eres su hermano mayor, puedes perdonarnos, ¿verdad? Puedes compartir la herencia como estaba planeado. Mi padre se volvió hacia mí, la voz quebrada. Garrett, somos familia. No puedes dejarnos perderlo todo. Piénsalo bien. Brian intervino enseguida, su tono casi suplicante. Hermano, por favor, piénsalo. $2 millones en herencia no es poca cosa. Los miré a los tres, mi madre con los ojos inundados de lágrimas, mi padre con un gesto derrotado, Brian con su ira infantil. Una parte de mí quería ceder, abrazar a mi madre y decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé mi jardín de rosas, mi casa estilo artesano y las palabras de mi abuelo, tu fuerza es tu mayor riqueza. Ellos eligieron traicionarme. Eligieron a Brian por encima de la justicia. Ustedes no son mi familia, dije, con voz serena pero cortante. La familia no roba los sueños de los suyos. Mi madre se desplomó en una silla, sollozando sin consuelo. Mi padre la sostuvo, incapaz de mirarme a los ojos. Brian salió del patio dando un portazo, murmurando maldiciones. Los demás familiares me miraban en silencio. Algunos asintieron con seriedad, otros se levantaron discretamente y se marcharon. La tía Susan se acercó a mí, puso una mano en mi hombro y susurró. Hiciste lo correcto, Garrett. Tu abuelo estaría orgulloso. Cuando todos se fueron, me quedé en el patio, observando cómo el atardecer pintaba de oro el cielo de Pasadena. El señor Harrison me dio una palmada en el hombro. Hiciste lo que debías, dijo. Los documentos legales están listos. Recuperaremos tu casa, y ellos pagarán el precio. Asentí, pero en mi interior no había victoria. Solo un vacío, donde alguna vez estuvo mi amor por mi familia. En los días posteriores a la reunión, sentí que vivía dentro de un torbellino. El señor Harrison y su equipo legal se movieron con rapidez, presentando una demanda en el tribunal de Pasadena con cargos serios: falsificación de firmas, documentos notariales fraudulentos y malversación de bienes del fideicomiso. Pasé horas en su oficina revisando cada documento, cada prueba que había reunido, desde la escritura de transferencia falsificada hasta las notas manuscritas de mi madre, desde el documento notarial falso hasta la confirmación de la inmobiliaria sobre el papel de Brian. Cada pieza era como un cuchillo que me recordaba la traición, pero también un paso hacia la justicia. La policía actuó pronto. Una mañana recibí una llamada del señor Harrison. Garrett, han abierto una investigación criminal. Tus padres y Brian han sido citados para declarar. Me senté en la silla de mi habitación del hotel, con las manos temblando mientras sostenía el teléfono. Imágenes de mi madre llorando en la reunión, de mi padre cabizbajo y de Brian alejándose furioso pasaron por mi mente. No quería que fueran a la cárcel, pero tampoco podía permitir que escaparan de las consecuencias. ¿De qué los acusarán? Pregunté con voz baja. Tus padres enfrentarán cargos de falsificación y fraude, respondió con tono firme.
Brian será acusado de complicidad y de beneficiarse de ganancias ilícitas. Tenemos pruebas sólidas, Garrett. Asentí, aunque él no pudiera verme. ¿Y mi casa? Pregunté. El señor Harrison me tranquilizó. Estamos trabajando con los compradores, Ellen y George. Ellos también son víctimas, así que es probable que el tribunal anule la venta y les devuelva su dinero. Recuperarás tu casa, pero tomará unos meses. Colgué, mirando por la ventana. El sol de Pasadena brillaba tanto como el día en que regresé, pero ya no sentía su calor. La investigación avanzó más rápido de lo esperado. Una semana después me citaron en la comisaría para dar mi declaración. En una pequeña sala iluminada por luces blancas, relaté toda la historia, mi viaje de negocios, el impacto al descubrir la venta de mi casa y las pruebas que había recopilado. El oficial, un hombre de mediana edad con expresión severa, tomó notas con detalle. «Hemos revisado el documento notarial», me dijo. La persona registrada como John H. Thompson no existe en el registro de notarios. Además, la firma en la escritura de transferencia ha sido confirmada como falsificada por los peritos en caligrafía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué significa eso? Pregunté. El oficial me miró con voz firme pero tranquila. Tus padres serán acusados de falsificación y fraude. Podrían enfrentar libertad condicional y restitución. Tu hermano Brian será acusado de complicidad y deberá devolver todo el dinero que usó de la venta, incluido el costo de su viaje a las Maldivas. Salí de la comisaría con la mente dando vueltas. Libertad condicional, restitución, devolución. Las palabras resonaban en mi cabeza como una melodía fúnebre. No quería ver destruida a mi familia, pero tampoco podía perdonarlos. Ellos eligieron este camino, eligieron robar mi sueño para alimentar la pereza de Brian. Pensé en mi abuelo, en sus palabras, tu fuerza es tu mayor riqueza. Tenía razón. Mi fuerza no estaba en la casa, sino en mi determinación de buscar justicia. En las semanas que siguieron, mi familia se desmoronó. Mis padres fueron formalmente acusados, recibiendo 3 años de libertad condicional y una orden de restitución considerable, básicamente el dinero que habían obtenido de la venta. Se vieron obligados a hipotecar la casa de Pasadena donde crecí para cubrir la deuda. La tía Susan me contó que mi madre lloraba todas las noches, mientras mi padre apenas hablaba, sentado en silencio frente al televisor. Brian enfrentó consecuencias más duras. El tribunal lo obligó a devolver el costo completo de su viaje a las Maldivas, más de $20,000, además de multarlo por complicidad. Sin el apoyo económico de mis padres y sin acceso al fideicomiso, Brian quedó obligado a enfrentar la realidad, sin empleo, sin casa y con una deuda enorme. Una vez lo vi, por casualidad, en una cafetería del centro de Pasadena. Llevaba una camiseta arrugada, con ojeras marcadas, hablando por teléfono sobre solicitudes de trabajo. Cuando me reconoció, apartó la vista de inmediato, incapaz de sostener mi mirada. Yo tampoco me detuve. Ya no tenía nada más que decirle. 5 largos meses después, recibí noticias del señor Harrison. El tribunal había anulado la venta de mi casa estilo artesano. Ellen y George fueron reembolsados, y la propiedad volvió oficialmente a mi nombre. El día en que recibí las llaves, me paré frente a la casa, inundado por una mezcla de alegría y tristeza. Los vitrales seguían allí, intactos, pero el jardín de rosas se había marchitado por el abandono. Al entrar, el aroma familiar de la madera me envolvió, pero no era lo mismo. Esa casa había sido mi sueño, y ahora cargaba las cicatrices de la traición. Pasé días limpiando y restaurando, intentando devolverle su antigua belleza. Pero cada grieta en la pared, cada ladrillo de la chimenea, me recordaban lo que había perdido, no solo una propiedad, sino la confianza en mi propia familia. Me quedé en el patio trasero mirando los rosales secos, preguntándome si podría devolverles la vida, o si podría devolverme la vida a mí mismo. Mi familia ya no era lo que había sido. La tía Susan siguió en contacto, pero otros parientes se alejaron. Algunos primos me llamaron para mostrar simpatía, aunque nadie mencionaba aquella reunión.
Mis padres intentaron acercarse, dejándome mensajes de voz con disculpas, pero no respondí. No era que no quisiera perdonar, simplemente no estaba listo. Quizás algún día me sentara con ellos, pero no ahora. Brian desapareció de mi radar. Escuché que se había mudado a otra ciudad, haciendo trabajos esporádicos para pagar su deuda. Una parte de mí sentía compasión, pero otra más grande me recordaba que él eligió ese camino. Podría haber madurado, haber aprendido a valerse por sí mismo, pero prefirió vivir del engaño. Me senté en el porche de mi casa estilo artesano, con una taza de café frío en la mano. La casa era mía otra vez, pero ya no era aquel sueño juvenil. Ahora era un trofeo, un testimonio de mi voluntad y también un recordatorio del precio de la justicia. Pensé en mi abuelo, en el fideicomiso, en cómo me había protegido incluso después de su muerte. Me pregunté si él sabía que un día necesitaría la fuerza que me inculcó. Me levanté, caminé al patio trasero y empecé a arrancar malas hierbas, regando los rosales que aún sobrevivían. Quizás volverían a florecer, quizás no. Pero yo lo intentaría, como siempre lo había hecho. La justicia se había cumplido, pero mi camino no terminaba ahí. Reconstruiría no solo la casa, sino también mi vida, paso a paso. Mientras restauraba la casa, comencé a pensar en el fideicomiso, en el $1.000.000 que recibiría al cumplir 35 años, ya a pocos meses de distancia. Mis padres y Brian habían perdido su herencia, y los 1.5 millones, junto con la cabaña de Big Bear, pasaron a ser míos. Pero no quería guardarlo todo para mí. Mi abuelo me enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en lo que dejas al mundo. Decidí crear la Fundación Norman Miller, un fondo de becas para jóvenes que, como yo 20 años atrás, trabajaban incansablemente y contaban cada centavo para perseguir sus sueños. Usé una parte del fideicomiso para lanzarla, ofreciendo ayuda para la matrícula a estudiantes con dificultades económicas, pero con determinación de hierro. Al firmar los papeles en la oficina del señor Harrison, sentí la presencia de mi abuelo, como si estuviera allí sonriéndome. Bien hecho, Garrett, imaginé que me decía. Esto es verdadera fuerza. El fondo de becas pronto llamó la atención. Algunos periódicos locales de Pasadena publicaron historias llamándome el hombre que convirtió el dolor en esperanza. No buscaba reflectores, pero me sentí orgulloso al recibir cartas de agradecimiento de estudiantes. Una chica me escribió: «Gracias, Garrett. Gracias a tu beca puedo seguir en la universidad y cumplir mi sueño de ser doctora». Al leer esas palabras, comprendí que mi casa estilo artesano, mi jardín de rosas e incluso mis cicatrices tenían un propósito. Mi familia se convirtió en un recuerdo distante. Supe que se mudaron a un pequeño apartamento en las afueras, viviendo en silencio, evitando a los parientes. Una vez mi madre me envió una carta manuscrita, con su temblorosa caligrafía impregnada de arrepentimiento. «Garrett, lo siento. Solo quise ayudar a Brian, pero estaba equivocada. Si puedes perdonarme, haré lo que sea». Leí la carta y la dejé sobre la mesa durante días, pero no respondí. No era que no quisiera perdonar, era que no sabía cómo reconstruir lo que había sido destrozado. De Brian escuché que vivía solo, retraído, y que parecía haber cambiado tras el golpe de perder la herencia. No sabía si su arrepentimiento era real, pero en el fondo deseaba que algún día encontrara su propio camino. Una tarde, me senté en el porche de mi casa con una taza de café caliente en las manos, contemplando el jardín de rosas que ahora florecía de nuevo con fuerza. Los pétalos rojos brillaban bajo el sol, recordándome que la vida puede renacer incluso después de las heridas más profundas. Aquella casa, que en su momento fue el símbolo de mi sueño, ahora era un símbolo de resiliencia. Había perdido a mi familia, pero había encontrado la fortaleza que mi abuelo siempre creyó que tenía. Reflexioné sobre mi viaje, desde el impacto de descubrir que habían vendido mi casa, hasta los días silenciosos de investigación, hasta el momento en que confronté a mis padres y a Brian frente a toda la familia. En Estados Unidos, falsificar firmas para robar propiedades no es algo raro. Y lo más doloroso es que puede venir de quienes más cerca están de ti.
Pero mi historia es prueba de que la justicia y la verdad siempre encuentran un camino. Mis padres y Brian pagaron un precio, no solo en dinero, sino en honor y confianza. No me alegraba por ello, pero no me arrepentía de haber defendido lo que era mío. Me levanté, entré en la sala y tomé una foto enmarcada de mi abuelo, colocándola sobre la chimenea. En la imagen sonreía, con los ojos brillantes, como si supiera que yo lograría superar todo. «Gracias, abuelo», susurré. Después volví al jardín, levanté la regadera y continué cuidando los rosales supervivientes. Mi vida, como ese jardín, seguiría floreciendo. No porque lo tuviera todo, sino porque nunca me rendí.